Ya sabéis que estoy haciendo los 92 estadios del fútbol profesional inglés, pero claro, con tanto viaje a Inglaterra estamos descuidando otros destinos. ¿Y qué hay que nos guste más que Inglaterra? ¿Tanto o más que Inglaterra? Pues Italia, ¿no? Son los dos países que en los años 90 conocimos y nos enamoramos, de los dos países que nos conocemos todos los equipos de todas las categorías, que sabemos ubicar ciudades en el mapa gracias a esos equipos. Así que, sin descuidar los 92, que ya llevo 17, va a muy buen ritmo el proyecto, sin descuidarlo me apetece venir a Italia. Y claro, en Italia no son 92, son 100. La Serie A, la Serie B y la Serie C, que tiene 3 grupos, son 100 equipos. Y pensando, ¿por qué estadio puedo empezar? Un estadio que tenga ganas, un estadio que sea mítico, un estadio en el que no haya estado, porque ya he estado en otros, habréis visto vídeos, pero vamos a poner el contador a cero y vamos a empezar por un estadio mítico y que nos guste. Y aquí estamos, en el Ennio Tardini. Bueno, veis que hay mucha policía. Hoy es partido de rivalidad, ya sabéis, en Italia esto es como un culebrón colombiano, ¿no? Nunca sabes qué afición es amiga de una, enfrentada con otra. Un día habría que hacer un vídeo explicándolo todo porque se las trae. Y eso, el Ennio Tardini del mítico Parma de los 90, ¿no? Una de las mayores cenicientas del fútbol internacional y desde luego en Italia. Pero igual que en Inglaterra, pues siempre intento leer cosas, enterarme, estar un poco al día. Italia es que se pasa de la de cosas que hay y nada mejor que consultar a un experto. Que sepa mucho del calcio, que no sepa solo quién está jugando ahora o la historia del equipo, sino esos pequeños detalles que son los que nos dan mucha vidilla, ¿no? Así que en estos vídeos voy a tener como invitado al gran Sergio Cortina, que le podéis seguir y controla mogollón. Así que, Sergio, tío, dame algunos datos del Parma y del Ennio Tardini y empezamos el vídeo, si te parece, ¿vale? Bueno, el Parma. Vas a un campo mítico, al Ennio Tardini, un campo, bueno, pues seguramente de los equipos modestos de Italia, posiblemente uno de los campos que haya vivido mayores éxitos, sobre todo en los 90, ¿no? Con aquel mítico Parma ultra potenciado por el dinero de la Parmalat, que ganó todos los títulos posibles menos la Liga, que se quedó 2 veces subcampeón a punto de ganarla, pero bueno, recordamos todos aquel equipo, ¿no? Seguramente uno de los más evocadores de la historia, con Crespo, tantos y tantos jugadores, la Brujita Verón, Faustino Asprilla, tantísimos jugadores que llegaron al Parma ya a principios de los 80 y luego en los 90 para hacerlo grande, a un Parma que hasta entonces era lo que llaman en Italia una realidad provinciale, ¿no? De hecho, el máximo rival del Parma es la Reggiana, que ahora también milita en Serie B, al igual que el Parma, este año hay derbi, pero que son equipos con mucho seguimiento, con mucha afición detrás, cierto, pero con menos historia que los grandes equipos italianos, y el Parma eso lo cambió completamente en los 90 gracias al dinero de Parmalat, en una cosa paradójica, ¿no? Porque ese es como el sueño de cualquier aficionado, sobre todo cualquier aficionado que haya jugado alguna vez al PC Fútbol. El Parma lo cumplió, el sueño de empezar de cero y llegar a ser todo en el fútbol europeo durante un breve periodo de tiempo. Y luego también, pues bueno, la parte amarga que toca a tantos clubes italianos, que es la de la bancarrota, una vez que la empresa Parmalat quebró, por irregularidades financieras. El club se vio arrastrado a esa situación, quebró también, y desde entonces el Parma ha vivido, pues sucesivas, esto tan italiano, ¿no? Que son las refundaciones, y lo curioso del Parma es que es un equipo que siempre resucita. En la última de estas refundaciones acabaron rehaciendo el equipo desde la Serie D, que es el cuarto nivel del fútbol italiano, para que nos entendamos, el fútbol de pueblo, el infrafútbol, y después de 3 ascensos consecutivos, que esto ya también es muy típico del Parma, lo mismo que hicieron en los 80, pues vuelven a estar en la Serie B. Y de hecho esta temporada hay derbi, ellos han vivido el regreso de una leyenda de los 80-90 como Gigi Buffon. Bueno, seguramente estás en uno de los estadios más evocadores de toda Italia en lo que respecta al fútbol, el estadio de los Crociati, el Ennio Tardini. Sí, señor, los Crociati. Y además, a ti que te gustan las camisetas tanto, estarás de acuerdo conmigo que la camiseta
Crociati, la blanca con la cruz negra del Parma, es una de las más míticas de Italia, para mí una de las mejores, sin duda. El Parma mítico no la usaba y fue después, a petición de los aficionados, que se volvió a usar. Pero bueno, yo me voy a mover de aquí, porque aquí no hay más que carabinieri, mogollón de ellos, mogollón de coches de la secreta, y es que hoy eso, es partido serio. Parma-Venecia, primero contra tercero de la Serie B, y decías, bueno, Gigi Buffon, Crespo, Gigi Buffon que volvió al Parma, sí señor, al barro, estas cosas que nos encantan a todos, y mi primo, Crespo, Hernán Crespo, que triunfó aquí en el Parma, se fue al la Lazio, que fue uno de los fichajes más caros de aquella época, si mal no recuerdo, creo que batió algún récord, y estaba esta mañana leyendo la Gazzetta dello Sport, y en el suplemento de fin de semana hay un reportaje de Vieri y había un artículo que era Giramondo como Bobo, ¿no? Los jugadores que han pasado por más equipos en Italia, y el que más, yo no sabía eso, es Luca Toni con 15 al loro. Vieri creo que tenía 12, 13, pero bueno, Hernán Crespo no se quedó corto, porque el Parma la Lazio, luego Lazio-Chelsea, si mal no recuerdo, o Inter-Lazio-Chelsea. Luego, bueno, pasó por el Inter y por el Milan, cero problemas. Fue al Genoa y acabó volviendo al Parma, donde se retiró, ¿no? Estuvo 2 años aquí en el Parma. Yo le vi, yo tuve la suerte de verle cuando estaba en el Genoa, fui a un derbi de Génova y le vi jugar. Así que bueno, me quité esa espinita. ¿Qué más contaros? Que se ha relajado la cosa en cuanto a la tesera del tifoso para comprar las entradas, pues ya sabéis, antes, bueno, pues para viajar o para partidos de alto riesgo había que tener la famosa tesera del tifoso, y ahora está más relajada la cosa, se pueden comprar en la web de los equipos, los hay que las venden directamente, los hay que la venden a través de Ticketmaster Italia, y los hay que la venden a través de otra plataforma que es Viva Ticket. Todas funcionan igual que en Inglaterra, pues no sabes muy bien dónde se pone la gente, ¿no? Ha ido cambiando la cosa, igual acabas en una zona de familias, o vas al fondo y no hay ambiente, o estás cerca de los rivales. Aquí en Italia el objetivo, me están poniendo ya el primer puesto, es prontito, como siempre. Aquí en Italia el objetivo va a ser siempre intentar entrar en curva, ¿vale? En la curva local, para ver el ambiente en su máximo esplendor, los banderones, los tifos, ya sabéis, lo que a todos nos encanta. Hoy tengo entrada en curva, y me ha costado 10 euros, genial. Así que nada, me voy a dar un paseo. Voy a acercarme hasta la entrada de los visitantes para enseñarosla, porque es como entre dos casas, ¿vale? Como si fuese esto, hay un pasillo, y es un poco rara, pero la entrada principal es esta que veis. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy, y ya os digo, contador a cero, primer estadio de los 100 italianos, el Ennio Tardini del Parma Calcio. Este será el control de entrada para los aficionados del Venezia que llegarán. Parece que ya hay más gente, ya sabéis, las previas, siempre me mola hacer mucha previa, pero hay sitios que, bueno, pues la gente viene más pillada. Queda media hora para el partido, ya sí que hay colas para entrar y no lo voy a dejar pasar, voy a entrar para ver un poco el estadio desde dentro con tranquilidad, y eso, si venís de previa, pues lo mejor es buscaros siempre algún puestecillo que venda comida, pero siempre hay algún mini market, ¿no? Alguna tienda de comestibles de barrio que abren los días de partido y te ponen un bocata. Puedes comprarte una cerveza, se puede beber ahí delante en la calle, y suele haber ambiente en ese tipo de locales. Así que esa es una recomendación. Mira, aquí tengo la entrada detrás, sabéis que hay cola, así que nada, vamos para adentro. Ya estamos dentro del Ennio Tardini, aquí lo veis, la verdad que la grada bien empinada impresiona, y bueno, no hace falta decirlo, ya que entras en una curva, no puedes andar por ahí grabando a la gente y demás, ¿vale? Así que, como también quiero enseñaros un poco, prefiero irme aquí a una esquina, aquí arriba, que veo bien todos los banderones y demás, los visitantes ahí enfrente, y eso, si venís a una curva,
siempre con respeto, eso básico. Y eso, 2 de la tarde, pues pegando el sol como podéis ver. Así que voy a quitarme toda la ropa y a disfrutar del partido. Dai! Ah! Se adelanta el Parma con chequeo del árbitro que había anulado el gol y aquí ya mola más. Al sol yo no iba a aguantar lo que está pegando. Desde aquí también la vista que da la grada. Mola mogollón la altura que tiene, súper inclinada. Y empata el Venecia. Estaba claro que iba a ser partidazo y por algo están en la parte alta de la tabla para ascender a la Serie A 2-2, ¿no?
Bueno, ¿qué os ha parecido Elenio Tardini? Ha estado guay, ¿eh? El líder dando un golpe en la mesa para alejar al Venecia y consolidarse más como primer clasificado, encarrilando ahí un poco el ascenso, y el gol en el minuto 100. Vale, cuando dicen ya 10 de descuento, el gol ha molado mucho. Oye, al final soy un poco talismán. Todos los partidos que voy es raro que pierda el de casa. Estaba viendo que igual esta vez iba a ganar el visitante. Nada, golazo, ya veis la celebración. No tiene nada que ver con las celebraciones inglesas, ¿no? Ese inglés que tanto nos encanta, aquí no, aquí siempre se va a ver la avalancha, la grada. No tiene asientos como tal, es un banco corrido y muy guay para estar de pie. Yo echaba de menos esto, ¿no? De la pasión que tienen, que a veces se pasan, ¿no? Como que se rompen la camisa mucho, pero lo ves que no es una exageración el día del partido, que sí que lo viven y tal, y que están muy atentos al partido, y hoy era uno de esos que sientes un poco también el nerviosismo, ¿no? No hubo run en ningún momento, pero porque estos partidos a la gente también a veces suele estar un poco tensa, ¿no? Te juegas mucho. Estoy hablando con un par de chicos de la curva, muy amables, buena gente, que eso es lo importante también cuando viajas, ¿no? Encontrarte buena gente. También os he dicho en otros vídeos que no todo lo que veo lo grabo y no todo lo que grabo luego sale en el vídeo. Pero sí que he podido estar charlando con gente y muy interesante saber, pues oye, mira, que la Serie B, que sí es verdad que está interesante, tienes poblaciones con mucha pasión, con mucha identidad, y eso hace que esté muy divertido, que haya muchísimos pequeños derbis propiamente dichos, muchas rivalidades, y que esté muy peleado, ¿no? Desde luego que yo, antes que a lo mejor ver alguno de Serie A, sí que me vendría aquí, y por eso quería empezar aquí con este partido, porque me parecía el mejor de la jornada y uno de los mejores de la segunda vuelta bajo mi punto de vista. Me contaban también los chicos, bueno, pues la animación, ¿no? Para tener megafonía aquí necesitan permiso de la liga, estas cosas, entonces eso hace que una curva tan grande, bueno, siempre se llama curva aunque eso sea un fondo como tal, una curva tan grande pues sea complicado de coordinar, ¿no? Pero bueno, los banderones ahí están los 90 minutos, la parte central detrás de la portería siempre está ahí los 90 minutos animando, y como en Inglaterra, siempre buenas notas. Aquí el top, ¿no? Que tiene siempre Italia, que decía antes, que bueno, que te vas al casco antiguo y siempre es una pasada, cualquier ciudad te quedas con la boca abierta. Pero en el tema del fútbol, las previas ya no sé qué decir. Yo es que como siempre voy muy pronto, ya no sé qué decir. Está claro que esta gente no hace el mismo ritmo de vida que se puede hacer en España, ¿no? Pero una hora antes del partido sí que había más ambientillo, pero la gente suele llegar a lo mejor la previa más lejos si viene en transporte o está por ahí aparcando, bueno, yo qué sé, pero las previas me queda ahí la cosa, porque para mí no solo son los 90 minutos, es la previa y el postpartido. Ahora en este caso no, porque me voy, pero siempre pasar un rato después del partido siempre es agradable también. Y eso me falla un poco, pero no solo aquí, en general. Debe ser que en Oviedo vamos muy pronto, pero bueno, ya son gustos personales. Y el resto me ha gustado todo. El estadio, bueno, ya veis la parte esta como de puzzle, ¿no? De grada ahí, curioso. Siempre te quedas ahí un poco extrañado, también el que esté así rodeado de casas, ¿no? Pero al final eso también le da un toque especial a cada estadio, ¿no? Y es lo que tienen los italianos, no tiene nada que ver a los estadios españoles. Me ha parecido que sí que están enchufados, y veremos qué hacen en la Serie A, porque este equipo, vamos, sube seguro. Seguro que volveré, porque ya os digo, me ha encantado y la gente me ha parecido muy agradable. Y nada más, primero de los 100. Vamos a poner el contador a cero, como os decía, y primero de los 100. Ahora me voy a coger la máquina, como se dice aquí, y nos vamos a otro partido. Así que si os ha molado Elenio Tardini, o os gusta cualquier equipo de Italia, cualquier estadio de Italia, ya sabéis lo que os voy a decir. Salid de casa, por favor, salid de casa, porque esto no lo vas a ver si no sales de casa. Yo te puedo enseñar el vídeo, pero no es lo mismo que estar ahí con la gente detrás nerviosa en el descuento y ¡pum! Gol. Eso ha sido increíble. Salid de casa y, como siempre, nos vemos en el próximo partido. ¡Hasta luego!
Gol!